jurídica en México y en España. Y antes de que yo lleve a cabo mi labor de moderadora y presente a las personas que nos acompañan en esta mesa, quisiera aprovechar que tengo en mi poder el micrófono y hablar 2 minutos previamente al inicio de la mesa. Primero, por supuesto, para agradecer al doctor Diego Valadez y al doctor César Astudillo por haber llevado a cabo esta iniciativa de realizar este seminario. Yo quisiera contar brevemente que me encontré con César Astudillo en Madrid, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y acogió con gran placer la iniciativa que teníamos de realizar la red de antiguos alumnos del centro, y me ayudó muchísimo en la relación que tenemos de los antiguos alumnos mexicanos, y fue así como inició esta idea de realizar este seminario que él ha coordinado junto con el doctor Valadez, y de llevar a cabo la construcción del Colegio Mexicano de Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Para mí es una triple satisfacción estar hoy aquí ante este seminario, en este seminario y ante todos vosotros. Triple porque, en primer lugar, estoy aquí en mi condición de subdirectora de Estudios y de Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En segundo lugar, porque también soy antigua alumna del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y en mi calidad de mexicana y de española, soy, y esta es mi tercera satisfacción, egresada de esta universidad, no de Derecho, sino de Políticas, y en ese sentido también es una triple satisfacción estar hoy aquí. Quisiera, y es lo último que quiero ya decir, que todos aquellos que sean antiguos alumnos del centro y que estén hoy aquí, que no tengamos sus datos, acercaros por favor con César o conmigo un poco para que podamos tener ya todos los datos y podamos construir lo mejor que podamos esta red de antiguos alumnos, que creo que es en beneficio tanto de esta institución como del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y sin más, voy a dar la palabra a 2 de nuestros antiguos alumnos del Centro de Estudios. Debería quizás... Unos más antiguos, ¿no? Sí, unos más antiguos que otros, ¿no? Ellos tienen un largo currículum, pero para mí ahora en este momento el dato más importante es que sean efectivamente antiguos alumnos de nuestro centro. Contamos entonces aquí con la presencia, tengo primero, que excusar que no nos acompañen Gerardo Sánchez García ni Héctor Yunes Landa, ambos senadores, porque me informan que hoy tenían que sesionar en el Senado y que por eso no han podido acompañarnos. Nos acompañan entonces Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho por esta universidad y por la Universidad Complutense de Madrid, también diplomado del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, lo diré en la generación 86-87. Jaime Cárdenas fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral del periodo 1996 al 2003, es investigador CONACYT, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos esta mañana. Nos acompaña también Carla Astrid Humphrey Jordan, que ya es candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, diplomada del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, una promoción es después, 2002-2003, y fue también consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal en el periodo 2006-2013. Carla, muchas gracias también por estar esta mañana con nosotros. Y sin más, le damos la palabra a Jaime Cárdenas en esta mesa que lleva por título Cambio Democrático y Reforma Política en México. ¿Cuántos minutos nos van a dar? ¿20 minutos? 20 minutos.
Bueno, muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a César, a Astudillo y al doctor Diego Valadez, y desde luego a los profesores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuando yo estudié en el centro, se llamaba Centro de Estudios Constitucionales. No se llamaba como ahora se llama, con Estudios Políticos y Constitucionales. Y bueno, desde luego, fue un gran aprendizaje el que obtuvimos en el Centro de Estudios Constitucionales, y creo que todos los que pasamos por ahí hemos mantenido el contacto, ¿no? Yo sobre todo mantengo el contacto comprando libros, ¿no? Cada vez que voy paso a visitar a Saturnino Oviedo, que creo que ya se va a jubilar o se ha jubilado, que lo conozco muy bien a Saturnino, y le compro libros cada que voy a Madrid. Entonces se mantiene esa relación con el centro. Yo voy a hablar, sí, del sistema electoral y del sistema político mexicano, pero la hipótesis que quiero formular, o que voy a formular, es por qué nuestra transición, nuestra llamada transición a la democracia, ha quedado inconclusa, o por qué no ha quedado consolidada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos perdido en el camino los mexicanos? ¿Y por qué no hemos podido construir un sistema democrático? Ahora voy a decir lo que entiendo por régimen o sistema democrático. ¿Y por qué no hemos logrado construir un Estado de derecho, o un Estado constitucional y democrático de derecho? Algunos de nosotros, sobre todo en la ciencia política, pero también en el derecho, no solamente pues seguimos el ejemplo de las transiciones de los países del sur de Europa de los años 70, Portugal, España, Grecia, o las transiciones democráticas en América del Sur de los años 80 o de principios de los 80, o de Europa del Este de finales de los 80, sino que muchos de nosotros, recuerdo, ¿no?, y de distintos sectores y visiones políticas del país, pues fuimos alumnos o estuvimos cerca, lo mencionaban en la mesa pasada, al profesor Juan Lins, ¿no? Entonces seguimos el marco de referencia de Juan Lins, perdón. Yo no fui alumno regular de Juan Lins, pero estuve unos meses con él en la Universidad de New Haven, y me acuerdo en esos 6 o 7 meses que estuve haciendo una estancia de investigación, que lo primero que le pregunté al profesor Lins fue cómo consideraba, estoy hablando de 1992, cómo consideraba en esa época al régimen político mexicano. Y me dijo, mire, no lo podemos considerar, me acuerdo que me contestó, con su cigarro ducado en la boca, me dijo, no lo podemos considerar un régimen democrático. Yo en mi tipología hablaría de un régimen protodemocrático o semidemocrático, pero no democrático. Entonces, bueno, fue muy importante para mí esa estancia con Lins en Estados Unidos, esos meses, porque tuve muchas ocasiones de conversar con él y con otros colegas mexicanos que hacían estudios de doctorado. Recuerdo sobre todo al fallecido Alonso Lujambio, que sí era alumno regular de Juan Lins, y las discusiones enormes que teníamos, porque él defendía teóricamente un modelo de transición a la democracia en México, siguiendo el ejemplo brasileño, que le llamaba Lins de la periferia al centro. Es decir, cómo en Brasil los cambios políticos comenzaron a darse en los ámbitos municipales, estatales, hasta que se disputó el poder presidencial, y la visión que yo mantenía en esa época de estudiante, de investigador visitante con Lins, era la de pues el modelo más español de la reforma pactada, ruptura pactada, sin un modelo de cambio democrático desde arriba, por acuerdo entre las élites, ¿no? Esas eran las discusiones que teníamos en los años 90, en el entorno de Juan Lins. Bueno, y había muchas diferencias entre nosotros, que llegaban a veces a palabras fuertes, ¿no?, entre nosotros, porque pues representábamos dos visiones políticas, ideológicas, muy contrastantes. Pero más allá de esa parte de la anécdota, cuando elaborábamos aquel trabajo sobre la transición o el modelo de transición a la democracia mexicano, Lins me insistía mucho, me decía, periodice las etapas del régimen autoritario mexicano. Entonces tomamos como referencia el año de 1929, que es cuando se fundó en México el Partido Nacional Revolucionario, pues el antecedente, como ustedes saben, del PRI, a Lins le gustó una periodización que hicimos, dividimos el régimen autoritario mexicano
de 1929 a los años que estudiábamos con él, les repito, principios de los 90, en 4 etapas. Entonces, una primera etapa hablábamos de la creación del régimen autoritario mexicano, del 29 al 35, en donde el régimen autoritario mexicano no había definido sus características, es decir, el presidencialismo, el sistema de partido hegemónico y el sistema electoral controlado desde la Secretaría de Gobernación, desde el Ministerio del Interior mexicano. Entonces, esos años se conocen en la historia de México como los años del maximato. Había un jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, y había presidentes formales que estaban subordinados al jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Después hubo otra etapa con el cardenismo, con el general Lázaro Cárdenas, en donde aparecen los rasgos institucionales del sistema autoritario mexicano, que iría de los años 35, 36, pues a los años 70 del siglo pasado, en donde pues encontramos las 3 características que le gustaba indicar a Lins cuando hablaba del caso mexicano, que era el presidencialismo, el presidente por encima de todos los poderes formales, el gran árbitro político y económico del país, con atribuciones constitucionales y metaconstitucionales, un sistema electoral controlado desde la Secretaría de Gobernación, o sea, un sistema electoral donde se organizaban elecciones, pero esas elecciones pues eran elecciones que servían simplemente para legitimar a los candidatos del partido hegemónico, y desde luego el partido hegemónico ya conocido como PRI, que era el que pues tenía ganaba todas las elecciones en el país, y difícilmente la oposición podía disputar los triunfos del partido hegemónico. Esta situación comienza a modificarse pues a raíz de determinados conflictos sociales que sufre nuestro país a finales de los años 50. Hay una movilización muy importante de ferrocarrileros vinculados al Partido Comunista Mexicano, que en esa época estaba en la clandestinidad. Después un movimiento también de maestros, como el que ahora tenemos, vinculados también al Partido Comunista Mexicano. Y en los años 60, pues todos los mexicanos, sobre todo los de mi edad, pues recordamos el movimiento estudiantil de 1968. Todos esos procesos sociales y políticos le significaron al poder del PRI pues la necesidad de una apertura decidida desde arriba, y esto implica la tercera etapa del régimen autoritario mexicano, el inicio de la tercera etapa, que es la apertura dirigida, ¿no? En los años 60, 70 comienzan a darse reformas de tipo electoral. En los años 64, por ejemplo, 63, 64, se aprueba la reforma electoral que establece la figura de diputado de partido, en donde los partidos de oposición de aquella época, el PAN, el partido PPS, el Partido Popular Socialista, y un partido que se llamaba Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, podían tener hasta 20 diputados de partido, claro, teniendo en la Cámara de Diputados la hegemonía y el control absoluto del Partido Revolucionario Institucional. Esta situación de apertura dirigida desde arriba pues se mantuvo en los años 70 y en los años 80 hasta la elección presidencial de 1988. En la elección presidencial de 1988, donde participa Cuauhtémoc Cárdenas como candidato de la izquierda, de la oposición, y del PAN, Manuel Cloutier, pues es una elección muy cuestionada. Muchos mexicanos hemos considerado que hubo un fraude electoral muy importante en esos años, y en los gobiernos posteriores, sobre todo con Salinas de Gortari, pero sobre todo con Ernesto Zedillo, ya como presidente de México, se desencadenan una serie de cambios electorales, bueno, que se han desarrollado hasta nuestros días, cambios electorales que han ido democratizando al sistema político de nuestro país. La pregunta que nos podemos hacer a estas alturas es si contamos en México con un sistema democrático. Y también siguiendo un esquema muy linciano de características básicas o mínimas de un sistema democrático, si las características del sistema democrático son, bueno, depende del autor, ¿no? Con el que estemos, pero si hablamos de 3 mínimas al menos, es decir, que haya distintos grupos o partidos en competencia por el poder en una igualdad aproximada de oportunidades, pues habría que preguntar en México si ese requisito lo cumplimos, si hay una igualdad de competencia por el poder en una igualdad aproximada de oportunidades. Tal vez algunos dirán que sí y otros diremos que no, ¿no? Desde luego las reglas electorales hoy vigentes
establecen mecanismos, por ejemplo, de financiamiento público, en donde, bueno, esto lo comento a los amigos españoles, que seguramente muchos lo saben, el reparto del financiamiento público es 70% en proporción a la fuerza electoral de los partidos y un 30% que se reparte de manera igualitaria. Esto ocurre con el financiamiento público, pero también con el reparto de tiempos en radio y televisión que se transmiten en tiempos del Estado para la promoción de partidos y candidatos. Yo me pregunto si esta regla electoral que está contemplada en la Constitución, en el artículo 41, realmente favorece un esquema de competencia donde haya igualdad de oportunidades, aunque sea aproximada, entre los partidos. El otro requisito de un sistema democrático es que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas. Los últimos procesos electorales de México, el de los presidenciales, el del 2006 y el del 2012, pues han sido cuestionados también desde un sector de la población y un sector político en el que yo me encuentro. Se han cuestionado esos procesos electorales porque se ha considerado pues que no hubo elecciones libres, dado pues la práctica abundante que existe en el país de compra de votos, y tampoco hubo elecciones realmente auténticas o equitativas por el papel que desempeña el duopolio de los medios de comunicación, el duopolio televisivo que concentra el 90% del espectro radioeléctrico de México. Entonces hemos considerado que pues, las elecciones tienen o no presentan totalmente características de equidad y de libertad. Y finalmente está el gran tema del Estado de Derecho, como tercer requisito de una democracia. Si en México tenemos un Estado de Derecho con los profundos niveles de desigualdad que hay en el país, con más de 50 millones de pobres, con los niveles de inseguridad, zonas controladas por el crimen, estados, territorios controlados por el crimen organizado en nuestro país, si podemos hablar realmente de un Estado de Derecho. Entonces, bueno, de aquí depende la posición en la que nos encontremos. Es un tema pues que mucho tiene que ver con la orientación política e ideológica de cada quien. Yo por lo menos diría, desde el punto de vista académico, diría pues hay que tomarse en serio estos elementos para saber si estamos realmente en un sistema democrático. Pero más allá de todo este asunto electoral y político, hay una consideración también muy importante que debemos hacernos. En México, lo planteaban en la mesa anterior, se ha requerido realizar, o es necesario realizar, una gran cantidad de reformas, de tipo constitucional, de tipo político. Sabemos que el sistema presidencial que tenemos es inviable, porque el sistema de partidos no permite el buen funcionamiento del sistema presidencial en México, que requerimos formas más parlamentarias en el sistema político mexicano, que requerimos otras reformas constitucionales pues para democratizar todas las instituciones del país, por ejemplo, para fortalecer el papel de los cabildos en los municipios, para construir un auténtico federalismo en México. En los estados de la República, los poderes legislativo, judicial, los órganos autónomos, y esto lo sabemos con la discusión que tenemos ahora en México sobre la posibilidad de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. Sabemos que todas las instituciones y los poderes públicos en los estados de la República pues están subordinados y controlados al gobernador en turno del partido que sea, del PRI, del PAN o del PRD. Sabemos que hay un déficit muy importante en el federalismo mexicano y en las condiciones democráticas de los estados de la República. Podríamos decir, para aquellos que opinan que vivimos en una democracia, que en México tenemos una democracia en todo caso de dos velocidades. Una democracia que que tiene un papel, un carril en el ámbito federal, y otra democracia que se desenvuelve de otra manera en el carril de las entidades federativas, ¿no? Entonces, hay muchas reformas que han quedado pendientes. Hay una discusión pendiente, por ejemplo, si en México la transición mexicana, como otras transiciones en Europa o en América Latina o en Europa del Este, en Europa del Sur y del Este, han implicado pues, la convocatoria a un Congreso Constituyente. Pero yo podría decir que hay reformas imprescindibles que no hemos realizado. Voy a mencionar 3 o 4 ya se me está agotando el tiempo y no quiero cansar tampoco al auditorio. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, más allá de las reformas constitucionales que hemos tenido en este ámbito, tenemos un déficit institucional y jurídico muy importante, porque nuestro sistema jurídico no cuenta con mecanismos suficientes de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
Si tuviésemos esos mecanismos de exigibilidad de tipo institucional, de tipo jurídico, para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, seguramente podríamos reducir los niveles de desigualdad que hoy prevalecen en nuestro país. Respecto a la democratización de las instituciones, no solamente sería conveniente transitar hacia un régimen parlamentario y no presidencial, sino hacer otros cambios muy profundos que necesitamos, por ejemplo, en el sistema judicial. En una de las funciones públicas que he tenido, claro, a nivel del Distrito Federal, fungí algún tiempo, algunos meses, como consejero de la Judicatura del Distrito Federal, y me di cuenta, no solamente en el caso del DF, y creo que en toda la República, y aún en el Consejo de la Judicatura Federal, existe un problema muy grande con ese tipo de órganos. Esos órganos, como todos sabemos, han sido construidos tomando en cuenta el derecho comparado, pues para la vigilancia, la administración y la disciplina del Poder Judicial, pero son órganos que no están funcionando, son órganos que están ahí simplemente como órganos de pantalla que enmascaran la realidad del Poder Judicial, ni realizan la vigilancia, ni disciplinan, ni administran adecuadamente a los poderes judiciales del país. Y creo que el recorrido lo podríamos hacer sobre todas las instituciones, en todos los niveles de gobierno, en el federal, en el estatal, en el municipal, y encontraríamos enormes déficits en el desarrollo democrático. Hoy en día en México, por ejemplo, otro ejemplo más, es el de la democracia representativa que tenemos y el cambio reciente que se dio a la Constitución el año pasado para establecer 3 tímidas figuras de democracia participativa. 3 tímidas figuras pues que imposibilitan que los ciudadanos realmente ejerzan esas figuras. Por ejemplo, la iniciativa legislativa popular, la iniciativa para formular leyes, se le concede o se le reconoce ese derecho a los ciudadanos, pero como requisito se indica que es necesario que sea el 0.13 del listado nominal. Esos son como 90,000 ciudadanos los que pueden promover una iniciativa de ley. Para la consulta ciudadana, la Constitución exige en el artículo 35, fracción octava, pues el 2% del listado nominal. Esos son más de 1.600.000 ciudadanos para promover una consulta ciudadana. Es decir, aprobamos reformas, pero simulamos, enmascaramos y no queremos construir una auténtica democracia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos logrado construir un sistema democrático y un Estado de Derecho? Hay muchas razones que tienen que ver pues, con el comportamiento de los actores políticos, principalmente de los partidos, pero yo también tengo una hipótesis de tipo externo. Esa hipótesis de tipo externo, que es la que quiero simplemente plantear ante ustedes, es que el proceso de transición a la democracia en México ha quedado inconcluso por culpa de las llamadas reformas estructurales. Es decir, la clase dirigente de nuestro país se ha ocupado más de producir las grandes reformas estructurales. ¿Cuáles son esas reformas? Pues la energética, la fiscal, la laboral, la educativa, y todo el ámbito de las reformas democráticas y tendentes a la construcción del Estado constitucional y democrático de derecho, aunque se realizan, o se dan algunas de ellas, pues se realizan de manera incompleta o se quedan a medio camino y no cumplen sus propósitos. Entonces, el hecho de que nuestro Estado-nación haya perdido soberanía a consecuencia de los procesos de globalización, México, por ejemplo, es el país, creo que uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, y a las presiones internacionales de los organismos financieros internacionales, de la OCDE, en fin, de distintos organismos financieros internacionales, al tipo de economía que hay en nuestro país, extractiva, y a las condiciones del modelo económico imperante en el mundo entero, todos esos elementos han condicionado y han limitado, desde mi punto de vista, el desarrollo democrático. En México, en estos momentos, en estos días, no hay discusión más importante en el país que las reformas estructurales, ¿no? La reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral, y es verdad que está en la agenda la reforma electoral y la reforma política. Ya veremos qué surge de esa reforma política electoral, si tiene la profundidad y la ambición debida para construir el sistema democrático que merecemos en nuestro país y el Estado constitucional y democrático. Entonces, creo que es importante tener en cuenta este sector o este actor externo que está limitando el desarrollo democrático de México. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Cárdenas. Yo lo que constato es que con las intervenciones anteriores y con la que acabamos de tener, nos encontramos evidentemente en un foro académico plural donde las personas pueden expresar su opinión libremente, y me alegro mucho de que tengamos esa oportunidad de escuchar distintos puntos de vista, distintas perspectivas sobre lo que ha supuesto lo que es este cambio político, este cambio jurídico o esta transición a la democracia, de si estamos o no en un momento democrático, de todas las problemáticas, de todas las interpretaciones. Me alegro mucho de poder escuchar distintos puntos de vista sobre este particular. Damos la palabra en este momento a Carla. Gracias. Gracias por la presentación. Desde luego agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas la invitación a participar en este evento, al doctor Astudillo, al doctor Valadez, y también, bueno, pues como antigua alumna del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, desde luego es un gusto compartir con personalidades de España y de México y reencontrarme con varios de mis compañeros con los que estudié aquellos años 2002-2003 en Madrid, que desde luego son épocas que no podremos olvidar. Y mucho más jóvenes que las mías. Por supuesto, además con el doctor Cárdenas, que me tocó compartir en el Instituto Federal Electoral, yo siendo asesora de Alonso Lujambio, y nos tocó varias discusiones pues en temas electorales profundos, y que agradezco contar con su amistad y con su guía pues en varios momentos de mi carrera. En el marco de esta discusión, y ya una vez oyendo desde luego todo lo que tuvo que decir el doctor Cárdenas respecto a la historia nacional, particularmente en lo que tiene que ver en la construcción de instituciones y de la democracia, o por lo menos en donde estamos construyendo la democracia en nuestro país, me parece importante en este momento abarcar el tema justamente de una de las reformas que a mí sí me parece estructural, y que justamente también tuvimos el honor de participar en una serie de audiencias públicas en que también estaba el doctor Astudillo, y estuvimos en alguna mesa también compartiendo un tema importante de esa agenda de reformas, y me parece que es el tema de la reforma electoral y política, que desde luego se ha visto cuando menos sosegada en función de planteamientos políticos que han tendido a privilegiar distintos momentos, la hacendaria que ya vimos la semana pasada, también las recriminaciones con los partidos políticos respecto al voto de algunas de las iniciativas, particularmente del IVA en estados fronterizos, por ejemplo, y que ahora también, y se argumentaba ya en la mesa anterior, pues que un partido político ya se paró de la mesa de negociaciones de la reforma político-electoral, justamente arguyendo el tema de la reforma política. Es un tema que hemos visto, me parece, a lo largo de todo este año, que ha tenido que ver con dos tendencias que me parecen preocupantes. La primera, el regateo de votos o la negociación de votos respecto a distintas reformas, y me parece que es uno de los temas centrales que también se ha visto en esta mesa y que comentó el doctor Cárdenas, y que tiene que ver con que no se analizan a profundidad cada una de las figuras que desean implementarse en el marco, cuando menos político-electoral o energético o hacendario en el país. Estamos o están legislando a golpe de medios de comunicación, a golpe de futuros botines electorales, y eso es lo que hace que no haya mesas serias de discusión, de diálogo, y que de cara a la ciudadanía puedan debatirse claramente cuáles son las figuras que en cada una de las reformas se proponen y cuáles son las razones. En este caso, en lo que tiene que ver con reforma político-electoral y la tendencia primera a la que hablaba, o la segunda, es que se ha dado también en este año una inercia a centralizar órganos y hacerlos autónomos. Parece que por un plumazo estos órganos tienden a ser mejores, resuelven los problemas, y a mí me parece que tras esa inercia lo que hay es un afán de control central, de poder tomar decisiones centralmente y, por supuesto, afectar claramente el pacto federal de nuestra República. En ese sentido, las reformas electorales y políticas se han visto también invadidas por una serie de iniciativas, porque pues parece que hay momentos mejores que otros para presentar iniciativas, y sí han sido presentadas un par de iniciativas formales y con distintos temas que se atacan, también es cierto que han sido presentadas iniciativas con temas muy puntuales, por ejemplo, cuota de género,
por ejemplo, candidaturas independientes, que también ya se hizo el ejemplo en algunos estados en los que ya hubo cuando menos candidatos formales presentados de forma independiente, uno de los cuales en Zacatecas ganó incluso una elección, y que por parte de este instituto también se hizo el esfuerzo de ayudar a legislar, y habrá que decir sobre las rodillas y sobre la marcha, esta figura que no se hizo por los congresos de cada uno de los estados. En ese sentido, me gustaría, además del INE, que ya mencionó el doctor Cárdenas, y que, pues como ya se dijo aquí, esto es un foro para que cada quien dé a conocer su opinión, abiertamente yo no comparto la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Me parece que los argumentos sobre los que sostiene pues no son válidos para la creación de este órgano. No hay un solo estudio en el que se nos haga saber el costo-beneficio o por qué se dice que los institutos estatales electorales son más caros que un eventual Instituto Nacional de Elecciones, que además se parte de la premisa falsa de hacernos creer a los ciudadanos que será un super-IFE o un superinstituto, cuando lo que parte o lo que está en la base de esa reforma es eliminar tanto a los institutos estatales electorales como al Instituto Federal Electoral. Es decir, borrar a todas las instituciones electorales de este país para crear una nuevas atribuciones, nuevas funciones, y que muy claramente aquí en este foro se dijo por el propio entonces consejero Francisco Guerrero, que implicaría cuando menos la indemnización de 15,000 funcionarios electorales. Entonces, si partimos sobre esa base, pues no queda muy claro cuáles son los ahorros que generaría un eventual Instituto Nacional de Elecciones, partiendo sobre la base, además, que desde luego en cada una de las entidades federativas tendrán que tener funcionarios base que sean los que organizan estas elecciones, y que me parece que serán mucho menos autónomos y menos independientes, porque no estarán protegidos con un andamiaje jurisdiccional que les permita, en su caso, denunciar este tipo de injerencias de los gobernadores de las que se hablan, e incluso injerencias de los poderes legislativos. Habrá que decir que los que mayormente nos oponemos a la creación de este Instituto Nacional de Elecciones vamos por la idea de fortalecer a los institutos electorales locales, principalmente en dos vías: el nombramiento de los consejeros electorales, para romper el vínculo que hay, y no solo con los gobernadores, sino también con el Poder Legislativo de los estados o del Distrito Federal, y dotarlos pues de instrumentos para hacer efectiva su labor en autonomía e independencia. Y por otro lado, lo que tiene que ver, que me parece muy importante y que lo vivimos cuando menos en el Distrito Federal, la injerencia respecto al presupuesto que deben tener estos institutos. Me parece que mientras los institutos electorales tengan que ir a debatir con los propios diputados cuáles son los ingresos o el presupuesto necesario para el ejercicio de sus funciones, desde luego eso hace que tengan una relación pues de subordinación tal como la entienden los propios diputados. Y pues para muestra un ejemplo, en el voto de los mexicanos en el extranjero, que como bien saben pues se hizo y se llevó a cabo en el Distrito Federal, buena parte de los argumentos es que durante el año que ya teníamos que haber constituido la Comisión del Voto en el Extranjero, que era en febrero del año anterior a las elecciones, no teníamos un solo centavo para llevar a cabo el proyecto. Es decir, por ley estábamos obligados a hacerlo, y sin embargo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no nos había otorgado un solo centavo para este proyecto. Me parece que es una forma muy clara de tener injerencia, de incidir en cuáles son los proyectos o los programas que como institutos y como autoridades electorales pueden o no llevarse a cabo, desde la propia Asamblea, desde el Poder Legislativo, y desde cómo controlan a qué programas y a qué proyectos dotan de recursos y a cuáles no dotan de recursos. Muchos son los temas de la reforma político-electoral. Por supuesto, se ha hablado de reelección legislativa, de ley de partidos, de segunda vuelta, de revocación de mandato, de medios de comunicación, de órganos electorales, del voto de los mexicanos en el extranjero, de uso de instrumentos informáticos y electrónicos para recabar la votación, de fiscalización de los gastos de campaña durante las campañas y fuera de estas, de sanciones por el rebase de tope de gastos de campaña, de fuero, de delitos electorales, de autonomía de la FEPADE, del Coneval, por mencionar solamente algunos de estos. Todas las propuestas, a mi juicio, deben ser puestas en la mesa, analizarse, y la transparencia e inclusión de cada una de ellas y, por supuesto, el diálogo harán entonces éxito en esta reforma. Si todos podemos discutir y podemos conocer con claridad cuáles son las propuestas, más allá de los ánimos partidistas que se encuentran en el fondo de cada una de estas, me parece necesario y me parece claro que podemos entonces tener una reforma político-electoral que nos lleve a un mejor puerto.
El punto crucial que debe atender una reforma política electoral en este punto, en el momento en el que nos encontramos, es, desde luego, la equidad en la contienda. Me parece que el cómo se organizan las elecciones en el país es un tema ya superado, es un tema que ha sido analizado y evaluado nacional e internacionalmente por diversas asociaciones y organizaciones, y ese no es el tema. El tema es cómo generamos condiciones de equidad en la competencia electoral por el poder. Dicho lo anterior, me gustaría tratar algunas de estas reformas que me parece son muy importantes, dejaré desde luego en el tintero varias otras, pero en los foros que hemos estado acudiendo y en diversas intercambios con ciudadanos, con académicos, me parece que estos son los puntos centrales de esta reforma político-electoral. Lo primero, el modelo de comunicación política. El modelo de comunicación política, que fue producto de la reforma constitucional del año 2007-2008, desde luego tiene puntos interesantísimos que deben ser rescatados. El primero de ellos es que logró una equidad en la contienda, cuando menos en el acceso a medios, por parte de los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, ya que iguala en el punto de partida el acceso a los medios de comunicación. El factor dinero ya no era un factor que incidiera en el acceso a los medios de comunicación. Muy importante, el doctor Cárdenas era parte de ese Instituto Federal Electoral, la manera como los medios de comunicación incidían en las campañas electorales. Si estoy a favor de un partido o un candidato, el costo por un spot es $1, y si estoy en contra de tu campaña o de tu partido, te puede costar ese mismo espacio en ese mismo canal y en ese mismo nivel de audiencia, te puede costar 15 o 20 veces más. Una de las preocupaciones primeras de ese Instituto Federal Electoral fue la instalación de un monitoreo que se hacía por parte del Instituto Federal Electoral con una empresa española incluso que ayudó a tratar de contener o por lo menos contabilizar en una primera instancia cuál en efecto era la influencia de los medios de comunicación y cómo, haciendo uso particularmente de los costos y de los espacios a los que les daban acceso a candidatos y partidos políticos, hacían una injerencia o ingerían muy claramente en las contiendas electorales. En este año, la última elección 2012, con monitoreos que se hicieron por parte del Instituto Federal Electoral y que participó justamente la Universidad Nacional Autónoma de México, se vio claramente que cuando menos a nivel federal el tiempo dedicado a los 3 candidatos punteros era más o menos el mismo. Creo que lo que no se llegó a hacer, porque se habla de monitoreo y se dice si se habla negativa, positivamente o en un tono neutro, me parece que lo que no se hace es comparar en qué espacio se habla bien o mal de un candidato. No es lo mismo hablar mal de un candidato que está obviamente a la mitad de su campaña en un espacio que pues no tiene una audiencia importante, hacerlo en un espacio AAA, con una audiencia muy importante y del cual, bueno, además hay repetidoras y se retoma por los medios de comunicación y por el círculo que forma parte, pues, de aquellos que llamamos opinadores o que conforman también la opinión pública, cuando menos publicada o editada en este país. Esta reforma, me parece, se hizo cargo de ese gran problema que se veía desde elecciones anteriores, desde la de 2000 muy claramente. Sin embargo, creó un nuevo espacio para la injerencia de los medios de comunicación en las campañas. Las propuestas de reforma que ahora se han presentado intentan hacerse cargo de ese mercado negro que se creó con esta reforma, de esta propaganda encubierta, de esto que se llama producto integrado y que ahora, con cualquier pretexto, vemos a un candidato, a un partido político o a actores, conductores promoviendo partidos políticos y candidatos en cualquier espacio, llámese infomercial, llámese revista, llámese telenovela, llámese, hablábamos aquí también en ocasiones anteriores de algún candidato haciendo galletitas en un programa estos en vivo de la mañana, etcétera, ¿no? Me parece que ahora ese es el esfuerzo que debe hacerse con la reforma constitucional y la reforma político-electoral. Particularmente también, en este caso, tendría que estar llevada de la mano con la de fiscalización, una fiscalización adecuada de las apariciones de candidatos y partidos políticos, particularmente en campaña, y que haga oneroso el aparecer en este tipo de programas. Me parece que no hace sino hacer evidente, primero, la injerencia de los medios, segundo, también sancionar a partidos y a candidatos. En otro momento abordaré el tema de las sanciones, que creo que es necesario también tocar, pero para los medios de comunicación me parece que es importante que empecemos a hablar también de prever la revocación de las concesiones para los medios de comunicación.
en un Estado constitucional de derecho y en un Estado en que las concesiones obviamente están dadas a particulares, me parece que el cumplimiento de la ley debiera ser clarísimo para todas ellas. Cualquier incumplimiento grave y sistemático me parece debe dar como objetivo o como efecto la revocación de las concesiones bajo ciertos parámetros obviamente claramente establecidos en la norma, pero me parece que los medios de comunicación deben saber que no es su espacio para tener injerencia y que las campañas de los candidatos y los partidos políticos son de cara a los ciudadanos, no de cara a influir o no en cómo o quién es candidato o futuro funcionario público o gobernador de algún estado. Muy de la mano con este tema tiene que ver el financiamiento público de los partidos políticos. Como ya lo mencionó también el doctor Cárdenas, bueno, la fórmula de financiamiento que ya explicó, me parece que no hizo sino complicarse en términos del binomio del financiamiento público o del recorte del financiamiento público al que tienen acceso los partidos políticos, como prerrogativa ordinaria y también en tiempo de campaña. Lo que se hizo fue hacer pues una regla matemática entre los inscritos, el 65% de los inscritos el 65% del salario mínimo contra los inscritos en la lista nominal de electores, que es una fórmula que se utilizaba en el Estado federal desde el año 2005. Es decir, con la reforma electoral y la copia de esta fórmula del Distrito Federal a la legislación federal, no se hace sin olvidar un punto muy importante de la reforma. Lo que quería era disminuirse el financiamiento público que se otorgaba a los partidos políticos y, por tanto, no se hizo otra vez un análisis claro de cómo minimizar o reducir este financiamiento público. Se hizo simplemente una copia, como ya lo dije, de la fórmula federal sin atender a que ahora por lo menos el 40% de los recursos que los partidos erogaban en medios de comunicación ya no pueden hacerlo por restricción legal y constitucional. Con lo cual ahora tenemos partidos que tienen más dinero para gastarlo en otras cosas que tenemos que empezar a fiscalizar, como son claramente redes sociales. Hay un debate muy claro entre si pueden regularse o no, pero hay partidos que ahora tienen más dinero del que tenían antes, porque ahora los medios de comunicación ya no les cuestan, cuando menos los formales y los accesos que por ley tienen que tener o pueden tener a los medios de comunicación. Me parece que este es otro rubro que tiene que tener atención legislativa a la brevedad, porque entonces lo que estamos generando es más recursos para diversas actividades, entre otras, pues claramente para poder asistir o comprar en este mercado negro producto integrado del que venden las televisoras, particularmente las dos más importantes que ya conocemos. Uno de los puntos más importantes de esta reforma que más reticencia ha generado es la reelección legislativa. Sin duda la historia nacional quizá no ha dado cuenta de esta figura, buena cuenta de esta figura, pero me parece que deben analizarse con objetividad cuál es la finalidad de, en su caso, llevar a la Constitución y a la implementación de esta figura en nuestro país. A mi juicio, los objetivos son dos fundamentales. La primera, la profesionalización de funcionarios y servidores públicos, que me parece que no es nada que deba desdeñarse. Mientras más preparados estén nuestros funcionarios, mejores decisiones públicas o mejores decisiones para el país podrán tomar. Y adicionalmente me parece que con este tema de la reelección se resuelve un problema que debiera estar solucionado por la naturaleza de las funciones que ejercen estos funcionarios, pero que no lo hacen. Los legisladores debieran estar enfocados en ser representantes del pueblo y velar por sus intereses, cosa que con mandatos tan breves como los de la Cámara de Diputados, los diputados 3 años en el ejercicio de su encargo, frecuentemente lo que hacen es actuar y beneficiar a los intereses de sus partidos políticos con la finalidad de poder tener algún otro cargo de elección popular o algún otro cargo dentro de los partidos políticos. En este sentido, me parece que la reelección claramente empodera al ciudadano, porque es con su voto los que determinan cuál es la integración de estos órganos, particularmente los legislativos, aunque ya también se ha propuesto la reelección para el tema de presidentes municipales y alcaldes, pero en una primera instancia se habla de reelección de los miembros del Poder Legislativo. Me parece que empodera al ciudadano porque lo hace responsable de la integración del Poder Legislativo, de castigar o premiar a los funcionarios que así lo merecen. Los representantes se encontrarán entonces obligados, en aras de lograr la reelección en su encargo, de voltear hacia los ciudadanos, de cumplir con las expectativas y con las promesas de campaña que se hace, y además de tener
algo que ya también se hablaba aquí, verdaderos ejercicios de transparencia y de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Otra vez, romper el binomio, cuando menos en una primera etapa del acceso a un cargo público y interesarse y estar relacionado, o por lo menos con esta reforma, tratar de volver al vínculo entre representante y representado, me parece que es uno de los objetivos primordiales de la reelección legislativa y, por tanto, me parece que no podría desdeñarse de entrada. Ahora bien, respecto de estas iniciativas, se ha señalado también alguna que establece la reelección para el cargo de senadores. Me parece que es un tema que yo discutiría. Creo que la reelección de 12 años en un mismo cargo no genera ninguna inercia positiva. Quizá lo que deberá hacerse es acortar el ejercicio del encargo por parte de los senadores a, por ejemplo, 4 años, con posibilidad de una reelección, que nos llevaría a 8, que es comúnmente lo que se utiliza pues en las democracias constitucionales en el mundo. Otro de los temas que me interesa platicar, porque además ha estado mucho en boga a partir de o a raíz de los 60 años del voto de las mujeres en nuestro país, es aquellas iniciativas que han tenido que ver con, pues cuando menos establecer o proponer la paridad de género en la integración de las listas a los cargos de elección popular, particularmente lo que tiene que ver con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Me parece que, y lo he dicho en otros foros, pues las cuotas solo garantizan el piso mínimo de acceso para las mujeres a dichos cargos. En la mayoría de los casos, cuando se hace un análisis respecto del porcentaje de cuotas establecidos en la norma y la integración de los órganos o los espacios de decisión pública, las cuotas ni siquiera se ven traducidas en ese mismo número en los espacios. Acabo de ir invitado, gracias doctor Chacón, al estado de Chiapas, y en ese estado se ha hecho una importante labor legislativa por la equidad de género en lo que tiene que ver con el Congreso del Estado. Es un estado en el que varias de las normas llevan a que su Congreso en la conformación actual llegue casi al 40% de la integración de mujeres. Es el más alto en la República Mexicana. Por supuesto, ya y lo comparamos allá, si vemos la integración de mujeres en el Poder Legislativo, en las dependencias del Ejecutivo del Estado, bueno, la mujer obviamente tiene una participación mínima respecto de la que tiene en el Congreso del Estado, y la más baja también, habrá que decir, en el Estado de Nuevo León. En el Estado de Nuevo León no se prevén cuotas para la integración del Congreso, con lo cual las mujeres están representadas solamente en un 19%. En ese estado hay cuotas para alcaldías, pero no existe para el Poder Legislativo, lo cual me llamó mucho la atención, y no hace sino refrendar que las cuotas generan ese piso mínimo. Sin duda, han propiciado que más mujeres ocupen esos espacios de decisión pública, particularmente enfocados a los órganos legislativos, pero con esto no se resuelve el problema. Hay que tener acceso efectivo a los cargos, hay que tener y diseñar diversas medidas de acción afirmativa que también toquen a los poderes judicial y ejecutivo. A nivel federal, muy claro, pues solamente contamos con 3 mujeres secretarias de Estado. En el Poder Legislativo, pues el 27% de la integración es ocupada por mujeres. Si lo vemos también, ya se hablaba de órganos autónomos. El Instituto Federal Electoral, hasta, digamos, este año cuando menos, pues contaba solamente con 2 mujeres respecto de 9 consejeros electorales. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo pues la magistrada Lanís ocupa uno de estos cargos. En el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que se acaba de ir la magistrada Aide, pues ya son 2 ahora a partir de esta semana. El Instituto Electoral del Distrito Federal es un caso paradigmático en lo que tiene que ver con órganos electorales, porque de 7 integrantes ahora son 3 hombres y 4 mujeres los que integran ese órgano, pero en la mayoría de los casos en el estado de Chiapas también solamente una mujer integra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hablando del órgano de fiscalización, que es el único estado que tiene un órgano independiente de fiscalización, pues ninguna mujer ocupa el cargo de Contralor Electoral. Y pues en el caso de Nuevo León, por ejemplo, son 5 comisionados más 2 suplentes,
De estos, pues solamente son 2 mujeres. Entonces, me parece muy claro que lo que debe hacerse, y eso parte de una de las iniciativas presentadas por algunos de los partidos políticos, es dar un paso más allá. Siempre se dice, y que estoy completamente de acuerdo, que hay que legislar y juzgar con perspectiva de género. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer resolvía un caso de diputaciones en Oaxaca, y en el mes de octubre, precisamente por una medida de acción afirmativa tomada por el Instituto Federal Electoral, en el sentido de hacer una convocatoria restringida solamente para mujeres, el propio tribunal avaló con una votación mayoritaria este acuerdo del Instituto Federal Electoral, por el cual solamente se tratan de 106 plazas vacantes para ocupar ese servicio, y que llevará, en su caso, y si se cubren con la totalidad de vacantes, a elevar la presencia de mujeres al 25%. Llama la atención que no se hubiera tomado una medida de este estilo antes en el Instituto Federal Electoral, dado, obviamente, pues la inequidad en la integración de su servicio profesional electoral, y creo, como lo mencionó también el magistrado Luna Ramos, que es hora y es momento de dar un cambio en el timón certero en pro de la equidad de género, y me parece que estas determinaciones últimas del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van en esta línea. Retomaba la iniciativa presentada por un partido político porque ahora se lleva a una iniciativa que afecta claramente el resultado, la integración de los órganos y espacios de decisión, porque ahora se reserva un porcentaje de curules, de integrantes de esos órganos solamente para mujeres. Digamos que creamos un subsistema electoral en el que solamente pueden competir mujeres por esos espacios, y que me parece que es una medida que ciertamente hará que más mujeres ocupen estos espacios, y que estos porcentajes que se reservan solo para la competencia entre mujeres efectivamente haga que los espacios de decisión pública puedan estar conformados de una forma más equitativa. Otro de los temas de esta reforma en los que hemos trabajado pues también varios investigadores y doctores de este instituto con autoridades electorales tiene que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero, y con algo que yo uní que tiene que ver con urna electrónica o bien mecanismos electrónicos de votación. Me parece que las autoridades electorales o las reformas que se planteen deben plantearse bajo una premisa, como a raíz de la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución Política el 10 de junio de 2011 se potencian con cada determinación que se tome los derechos humanos, pero particularmente en este tema los derechos político-electorales de los ciudadanos. En este caso es evidente que debe flexibilizarse la regulación en el COFIPE respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, que constituye un chaleco de fuerza la cantidad de normas que se establecen para el ejercicio de este voto, y también, como lo decía la doctora Calderón en alguna presentación de un libro respecto a este tema, son verdaderos superhéroes los mexicanos que logran votar después de cumplir cada uno de los pasos para poder hacer efectivo su voto. Contando ya con ejercicios efectivos como el caso del Distrito Federal, del voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero por Internet, y también que ya se hizo en el estado de Chiapas, con la cual pues tienen ahora una diputada integrante más de ese Congreso estatal. Las entidades federativas me parece que ya cuentan con mecanismos, además del voto por Internet, de mecanismos alternos como urnas electrónicas. Gran cantidad de institutos electorales cuentan y han utilizado de forma vinculante para ejercicios de votación diversos sistemas alternos para ello, como son las urnas electrónicas, como en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, para la votación respecto al presupuesto participativo en los instrumentos de participación ciudadana, pudo votarse por teléfono celular vía mensaje SMS, y me parece que pues la esencia de este tipo de determinaciones no hace sino potenciar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué parte o cuál es la base para tomar este tipo de determinaciones? Solamente eso, ofrecer a los ciudadanos más posibilidades para el ejercicio efectivo de sus derechos, y en este caso particularmente con lo que tiene que ver con las formas de hacer efectivos sus derechos. Finalmente, un tema en el que crecí y en el que pues me parece que hay que seguir haciendo muchas cosas, lo que tiene que ver con la fiscalización de los gastos de los partidos políticos y las sanciones que inhiban el rebase de topes de gastos de campaña. Es claro que las sanciones que prevé la normatividad federal particularmente no inhiben la infracción de los topes de gastos. Las sanciones son solamente para los partidos políticos, en ningún caso para los candidatos,
y lo que pasa es que de manera frecuente, dado los largos plazos para fiscalizar los gastos de los partidos políticos, el resultado de esta revisión viene tarde, llega tarde, ya cuando el funcionario público rindió protesta del cargo y está en el ejercicio del cargo. Deben establecerse en la norma desincentivos para violentar los topes de gasto autorizados por las autoridades electorales. En el Distrito Federal se pone siempre este ejemplo. El rebase de topes de gastos de campaña da lugar a diversas infracciones. La primera en el orden administrativo, que tiene que ver con, obviamente, la sanción al partido político. También se anula la elección y el partido político y el candidato ganador, obviamente violando los topes de gastos de campaña, están impedidos de participar en la elección extraordinaria que se organice para tal efecto. Y por su parte también se encuentra tipificado como delito el rebase de topes de gastos de campaña. Procedimientos más eficientes, fiscalización permanente y constante, uso de tecnología para determinar el uso, origen y cantidad de los recursos de los partidos políticos se hace indispensable en este tema. Las sanciones y la fiscalización particularmente hago énfasis en constante y continua, porque lo que se hace es mucho más énfasis en lo que tiene que ver con gastos de campaña. Los procedimientos y los plazos son tardíos, hay oportunidad por parte de los propios partidos políticos de responder a la misma observación por lo menos 6 veces durante el procedimiento de fiscalización, dándole y respetando el derecho de audiencia, 10 días para que contesten por escrito, se vuelva a analizar la respuesta y en su caso hay que avisarle todavía al partido político si ya cumplió o no con la normatividad en el tema. Me parece que de la mano con una adecuada fiscalización, un endurecimiento de las sanciones en el tema que tiene que ver con fiscalización, y no solo para los partidos políticos, frecuentemente es una queja ciudadana, ¿no? Al final, los que pagamos las multas de los partidos políticos, pues acabamos siendo los propios ciudadanos, dado el componente mayoritario del financiamiento de los partidos políticos, que es público. Y la otra, con claras sanciones para los medios de comunicación. Deben endurecerse también las sanciones para los medios de comunicación, que como ya dije, el principal eje sobre el que debe construirse la reforma, particularmente electoral, que se está analizando en estos tiempos, tiene que ver con lograr la equidad en la contienda. Y algo que ya se ha dicho y que hemos visto en estos días, la lucha por ver cuál propuesta gana, por el mercadeo de votos, por ver si me paro de la mesa y consigo entonces mejor prensa o mejor posición de cara a la ciudadanía, no ayudan en nada. Lo que debe hacerse es un análisis serio de cada una de las figuras, de las implicaciones que tiene y de cómo afectará, en este caso, la vida democrática, la vida política y la vida electoral del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo en la medida que iba escuchando ambas intervenciones, iba pensando en si estos debates se dan también en España o no se dan también en España, si están superados o cuáles no están superados, y me han surgido muchísimas cuestiones y solo voy a mencionar algunas que creo que sirven para enriquecer el debate en ambos lados. Es decir, hay cuestiones que aquí se están dando, que en España están superadas, pero al revés también, es decir, que en España estamos en crisis de algunas cuestiones que aquí ya han tenido una gran experiencia y que también pueden ayudar a enriquecer el debate allá. Solo por mencionar algunas de las cuestiones que se han vertido en las intervenciones anteriores. Bueno, todo el debate que pasó anteriormente sobre federalismo, Estado de autonomías, bueno, hay bastante que aprender de ambos lados. Es un debate cautivo. En el centro solemos decir con el director es un debate más emocional muchas veces que racional, ¿no? Y en ese sentido tenemos muchas veces que tratar de poner ese granito de racionalidad en este debate tan complejo. Tema del financiamiento de los partidos y de gastos de campaña. El tema del financiamiento de los partidos en España no está tan en el debate actual, pero más bien el de los gastos de campaña, pero sí cuestiones que se han derivado de todos los últimos tiempos con todo el debate sobre el enriquecimiento o la vía ilegal de financiación de algunos partidos, ¿no? Y está un tema ahí. El tema es de si estamos aún en un estado de derecho.
yo en España estamos en un Estado de Derecho, yo creo que esto está sin duda. El debate más que creo que está ahora más en la mesa es si estamos ante un país con cultura de la legalidad o tenemos algunos problemas sobre esa cultura democrática de la legalidad, que aquí también ha sido un debate que se ha llevado a cabo. Yo creo que más en España va por esa vía, todo lo que ha generado la desafección, el malestar democrático, los problemas de rendición de cuentas. Tenemos también el tema, por ejemplo, de la transparencia es muy interesante, ¿no? Yo creo que México tiene mucho más que enseñar a España sobre los avances en temas de transparencia, aun cuando nosotros estamos, ya a punto de tener una ley de transparencia, pero es verdad que España es el último país de la Unión Europea que va a tener una ley, pero nos alegramos por fin de que esto va a ser así. En el centro se ha discutido mucho sobre ello, tenemos un grupo de expertos discutiendo sobre ello, pero creo que aquí, aun cuando hay muchos oscuros en esa experiencia, hay un avance mucho mayor que lo que hay ahora mismo en el otro lado del océano. Muy interesante también es un debate muy candente ahora en España, todo el tema de representante, representado, toda la crisis de la representación, ¿no? La crisis de la legitimidad también está muy sobre la mesa ahora mismo ahí. Y uno muy interesante, que es todo el tema de la paridad de género, todo lo que es la acción afirmativa o ese piso mínimo que mencionaba Carla, ¿no? Ese punto de partida para que haya una equidad de género en las distintas instituciones. En España no se está debatiendo mucho sobre ello, pero se ha debatido, pero es verdad que hay un rezago, aun cuando, por ejemplo, ahora en Poder Ejecutivo hay una paridad, ¿no? en ministros y ministras, pero en otros ámbitos tenemos todavía mucho que avanzar en ese lado, sobre todo en Poder Judicial y en Poder Legislativo. Se nota también, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, ¿no? En el ámbito de la universidad, todavía las que llegan más arriba, pues todavía falta mucho para que se igualen en género los altos puestos universitarios y sobre todo el Poder Judicial también. Eso me ha llevado a pensar, cuando a Carla hablaba sobre la paridad de género, la acción afirmativa, también en las otras minorías. Bueno, las mujeres no son minorías, pero he pensado en otras minorías y creo que allá se ha avanzado más sobre el reconocimiento de otras minorías de lo que hemos avanzado aquí. Me permito hablar de los dobles lados como si fuese ciudadana de ambos lados, que lo soy, entonces me permito estas observaciones en ese sentido. Por ejemplo, el voto en el extranjero, los españoles votan en el extranjero desde hace tiempo, no genera absolutamente ningún problema, es algo muy recurrente, y aquí, claro, dada su historia, ¿no? La historia particular, pues todavía hay bastantes obstáculos que superar para ello. En fin, una serie de cuestiones que a mí me han interesado muchísimo y que me reconcilian o me hacen volver a pensar que México tiene un gran caudal creativo, un gran caudal académico, que está siempre discutiendo, que está siempre teniendo propuestas, iniciativas, y a mí esto siempre vuelvo a España con mucha satisfacción de escuchar a la gente con toda esa energía, con esas ganas de generar debates, de tener ideas, y yo creo que eso es lo que me han enseñado ahí nuevamente aquí. Y esto se junta con que me han surgido varias ideas, César, para que podamos hacer seminarios, ya pensar en seminarios futuros en el Centro de Estudios o aquí, con todas estas cuestiones que se están debatiendo aquí. Creo que es algo que tendremos que empezar a llevar a cabo. Quiero agradecer nuevamente a las personas que nos han acompañado esta mañana. Simplemente decir que para la mesa que viene nos quedan todavía 20 minutos, entonces vamos a suspender ahora estos 20 minutos y vamos a dedicar un rato a reunirnos los antiguos alumnos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Los demás pueden quedarse también o pueden retirarse, están invitados a ser alumnos del centro también, por supuesto, ¿no? Pero queríamos tener una pequeña reunión mientras empieza la sesión siguiente, que será a la 1:15. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Isabel. Yo nada más, justamente ya hablándoles a los ex alumnos del centro, aprovechando estos minutos adicionales, sí les pediría que nos quedáramos aquí, es únicamente para referirles lo siguiente. Víctor, por favor, acompáñanos también, también de los alumnos del centro, también de hace mucho tiempo. Él es el más antiguo, dice, bueno, pues nos tiene que acompañar forzosamente. Qué bueno que estás aquí, Víctor. Es para lo siguiente, les referí en algunos correos electrónicos que para no, digamos que esto fuera únicamente un momento en el que pudiéramos reunirnos y realmente hacer este evento académico que es realmente el pretexto para reunirnos, aprovechando la presencia del doctor Pendaz y de Isabel como integrantes y directivos del Centro de Estudios Políticos, pues para darle también a una connotación de más formalidad la idea de constituir la asociación. Realmente esto va muy avanzado, la idea era tener el protocolo hoy mismo, aprovechando también que algunos nos visitan porque su residencia es fuera del Distrito Federal, pues aprovechar que estaban aquí y que los íbamos a tener con nosotros, incluso también para los que residen en la propia Ciudad de México, pero porque por sus ocupaciones era difícil que se quedaran a la comida, pues ya ven que el ministro Cosío tuvo que retirarse. No sé si la próxima mesa también que nos van a acompañar quienes tienen cargos públicos se puedan quedar con nosotros, pero aprovechando entonces estos minutos es la idea de que en un momento yo creo nos van a traer la propuesta del protocolo constitutivo de la asociación, y tal cual, digamos, en algún momento yo lo pensé, y también está sujeto a discusión por todos ustedes, era que hiciéramos un doble, digamos, un doble consejo, aparte que todos vamos a ser miembros de la asociación, pues quisiéramos un doble consejo, un consejo asesor, básicamente en el que estuvieran las personas que ahora tienen una función pública, que justamente por eso pues se les dificulte tal vez tener una interacción mucho más cercana con nosotros, y después el consejo directivo, que sí es un consejo en donde estemos quienes, me parece, tengamos disponibilidad de tiempo para justamente empezar a avanzar proyectos. Yo creo que, de hecho, ahora se los comento, hay un grupo muy importante de mexicanos ahora en la Complutense de Madrid, en el Instituto de Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho, discutiendo justamente sobre temas electorales. Y esto se ha hecho ya año con año, ya llevan alrededor de 3 o 4 años haciéndolo allá. De tal suerte que yo también creo que podemos institucionalizar al menos un seminario, porque ahora, afortunadamente, y aquí no me dejarán mentir quienes forman parte de las universidades de los estados como de la propia UNAM, de alguna manera hay apoyos para poder realizar actividad académica fuera del país, y en consecuencia yo creo que si planteamos la posibilidad de tener fijo un seminario año con año en donde previamente podamos fijar qué nos interesa, que sea valga la redundancia, de interés común en tema de temas. Yo también creo, por ejemplo, que en transparencia, aunque sí reconozco lo que decía hace rato la doctora Pilar, tenemos algunos problemas, pero yo creo que la estructura institucional que hemos creado sí puede ser un referente en su dimensión, porque aquí nos gusta, cuando creamos algo, nos gusta hacerlo con bombo y platillo, y hay que decir que tenemos una superestructura así como lo electoral. Yo cuando discuto esto digo, bueno, en México tenemos 2 derechos de privilegio, ahora un poquito más, los derechos político-electorales, porque en cada estado hay un instituto, un tribunal, una FEPADE, y ahora también la transparencia, el acceso a la información y los datos personales, porque en cada estado hay una estructura, digamos, que se encarga de esto, aparte de todas las estructuras propiamente a nivel gubernamentales. Entonces, esto es una superestructura que, repito, en términos institucionales creo que sí se podría tomar algo de lo que se ha hecho. Entonces, ver algunos temas de interés común y, por ejemplo, fijar alguna fecha ya, digamos, en donde, si esto sale bien, lógicamente lo institucionalicemos para el próximo año en algún momento, que pudiéramos tener un primer seminario. Entonces, los invito a que pensemos en qué podría ser eso,
Como también los invito a que ahora que tengamos ese primer documento que nos va a llegar en algún momento, ya ven que les pedí a todos pues sus datos generales y que muchos de ustedes respondieron y ya van a venir integrados a ese documento. Los que no estén, va a haber un formato también para llenarlo aquí mismo y que se puedan inscribir, y muchos de los que no nos contestaron a tiempo o que tal vez no han visto su correo. De hecho, ahora mismo también les vamos a pasar una hojita para que escribamos nuestros datos actualizados. A veces muchos correos nos han devuelto justamente porque no tenemos los correos efectivos. Entonces, para que podamos tener más interlocución. Entonces, repito, la idea es constituirnos seriamente y que esto tenga además un trabajo planificado anualmente, en donde uno de sus momentos cumbres pueda ser este seminario que podamos hacer intermitentemente en Madrid, en la Plaza de la Marina Española, y otras veces aquí, pues en el instituto, si ustedes así lo consideran, para que, repito, esto tenga un trabajo permanente, y esto sea también, además, incluso esto ya más desde el punto de vista lúdico. También ahora conversamos la necesidad también de que, así como suceden en otras asociaciones, nosotros también institucionalicemos el hecho de vernos una vez al año sin ninguna exigencia académica más que por el gusto de sentarnos a comer o a cenar y platicar de cómo nos está yendo. Entiendo que estamos entremezclados generacionalmente. Yo, por ejemplo, como algunos, como Osvaldo, como Rosy, como Aide, formamos parte de ese rato estaba Roberto también aquí, Roberto que va a regresar, formamos parte de la generación 2002-2003, si no recuerdo mal, ¿no? ¿2001-2002? 2001-2002, sí, 2001-2002, exacto, 2001-2002. Entonces, pero bueno, estamos mezclados intergeneracionalmente, eso también es muy enriquecedor. Pues ese rato vino el ministro Cosío, que también fue uno de los que, junto con Jaime, con María de la Luz, con Raúl, así es, formaban parte de las primeras generaciones. Entonces, qué interesante esta mezcla, esta riqueza. Aprovecho para decir, Mauricio Merino, como podrán darse cuenta, no pudo acompañarnos, estaba confirmado y me lo acaba de decir, como también lamentablemente en la próxima mesa estaba confirmadísima Claudia Ruiz Massieu, pero pues la llamó el presidente a una gira con ella, y además va a su estado, que hay que decirlo, por lo que está pasando ahora en Guerrero. El presidente está yendo mucho a Guerrero por todo lo que causó estos tormentos tropicales y huracanes. Entonces llamaron ese rato para decir que no puede estar con nosotros, pero que nos acompaña también en la constitución de la asociación, cuyos datos ya tenemos. Entonces, no sé, esto es democracia, pero no sé si alguien tenga algunas ideas adicionales, porque de eso se trata, ¿verdad? De que los exalumnos tratemos de interactuar. Así es que ustedes tienen la palabra también en estos minutos que tenemos de qué más se nos ocurre que podamos hacer. Muy bien. ¿Alguna opinión adicional de qué podemos hacer? ¿Cómo podemos iniciar? Sí, a Laudi. No, yo quería hablar a Laudi Nieto. Sería buena idea que a lo mejor terminar muy breve y rápido de presentarnos como hombre y generación. Maravilloso. Y como segundo comentario, ya que está doctora Wallace, alguna vez trabajó, se pensó la idea mencioné la idea de que pudieran trabajar de manera virtual, con alguna plataforma virtual, los eventos para todos los que hacen o el acceso de estar en Madrid o el acceso de estar en la Ciudad de México, y esa plataforma puede generarse la posibilidad, ¿no? Claro. Inicio al lado de Nieto de Jalapa de la Cruz, generación 2003-2004. Muy bien. Aide. Muy bien. ¿Por dónde más seguimos? Aquí.
Juan, claro que sí, adelante. ¿Quién más de por acá? ¿Sí? Muy bien, Gabriela, bienvenida. Muy bien, Lau. Sí. Claro. Yo sí creo que, digo paréntesis, tal vez en un correo electrónico que le circulemos, poner o pedir que cada quien ponga 5 temas de su interés y después los cruzamos, los filtramos y tenemos un banco de temas que después también vemos con el Centro de Estudios Políticos, porque repito, lo que se trata es de que sean intereses comunes que podamos avanzar. Pero muy bien, Lau. Por allá, alguien más, exalumno del centro. Si no, empezamos de allá para atrás, Celia, y venimos hacia acá. Muy bien, gracias, Celia. Más acá. Sí, no, adelante. Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, ya me está haciendo un micrófono. No sé si esto lo estoy transmitiendo todavía porque es como off the record, pero si nos están viendo los amigos que están conectados en internet, pues también, exacto. Adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Guizar, yo soy generación 2007-2008. Una idea que se me ocurre adicional a todo esto que se está planeando podría ser probablemente una publicación anual a través de las contribuciones de los propios exalumnos sobre temas que obviamente el propio instituto o tanto el Instituto de Investigaciones Jurídicas como el propio centro han venido manejando. Creo que sería una buena oportunidad para difundir todos los estudios de quienes ya estamos un tanto alejados a la distancia del instituto, pero siempre cercanos a través de la academia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Cabrales Lucio, de Tampico, Tamaulipas. Soy de la generación 2007-2008 del Centro de Estudios y hice estudios de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid y muy vinculado con las actividades académicas de la Universidad Complutense, con lo cual he estrechado lazos académicos y de amistad con algunos de los que estamos aquí, en concreto con el doctor César Astudillo. Actualmente me encuentro en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el campus Tampico, y aunado a las propuestas que se hicieron en este momento, las cuales todas felicito y me gustaría participar activamente, me gustaría también que se incluyeran dentro de los temas los desarrollos del derecho constitucional regional, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de las instituciones y estructuras en España, de las comunidades autónomas, y en México de las entidades federativas, como una especie de difusión también de las estructuras por parte de los exalumnos que de alguna manera llegan a la Ciudad de México y se distribuyen por todas las entidades a tratar de, además de llevar muy en alto el nombre del Centro de Estudios como exalumnos, de desarrollar el derecho constitucional y la ciencia política en las entidades federativas. Muchas gracias y estamos aquí para colaborar. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Escobar, yo soy generación 2010-2011. Nada más felicitar por la iniciativa. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis Alberto Trejo Osornio, de San Juan del Río, Querétaro, y pues actualmente laboro en el Tribunal Electoral y no me queda más que celebrar y agradecer el esfuerzo conjunto de ambos lados del Atlántico para poner en marcha esta iniciativa. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Alguien más hacia acá? A ver, Irina. Buenos días o tardes ya. Mi nombre es Irina Graciela Cervantes Bravo. Soy generación 2002-2003 con Rosy, con Carla y varios compañeros de esa generación. Actualmente soy docente investigador de la Universidad de Nayarit y creo, felicitarlos por esta iniciativa también de la asociación, pero además también nos va a permitir que esta asociación fortalezca el posgrado dentro de nuestras universidades locales y todas estas relaciones académicas que tendremos, ¿no? Apoyados por el centro. El centro fue nuestra segunda casa prácticamente, en donde convergimos de la Complutense, Carlos III, de otras nacionalidades inclusive. Muchas gracias. Gracias. Hay que decirlo que en mi experiencia profesional yo casi hice la tesis doctoral en el Centro de Estudios Políticos, es decir, el acervo de la biblioteca. Y además debo decir, algún paréntesis, algunos sí conocieron, yo vivía a la vuelta del Centro de Estudios Políticos, literalmente al lado del restaurante La Bola, ahí me la pasé. Entonces, digamos, estaba yo a 150 metros, y buena parte de la tesis la hicimos ahí y convivimos con varios de los que nos encontrábamos ahí. Nos era más fácil ir a la biblioteca del centro. Además, paréntesis también, porque los encargados de la biblioteca, a diferencia, los que estudiaron en la Complutense de Madrid podrán corroborarlo, a diferencia de la biblioteca de la Complutense en algunos de sus departamentos, que era particularmente difícil sacar libros, quienes nos auxiliaban en el centro eran particularmente amables, lo cual siempre les agradecimos. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy Raúl García Moreno, generación 86-87, era el debate que teníamos ahora Pilar y yo, 86-87, coincidiendo con Jaime, con Luz, con José Ramón, y también coincidiendo con los estudios de doctorado ahí en la Complutense. Este año acabo de cumplir ya 30 años de servidor público. Actualmente estoy en el IFAI, justamente en el tema de datos personales. Es todo un debate cómo se va a estar procesando esta raíz de esta reforma, y completamente animado y muy contento de poder estar aquí con ustedes y de poder participar en todas las demás actividades que vengan. Con el tema de consistencia, que no se rompa la continuidad en estas actividades para que realmente podamos obtener frutos. Claro que sí. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Ángeles Guzmán y también hacer propias todas las iniciativas que los excompañeros han estado planteando aquí, y dar la enhorabuena por la iniciativa. Yo soy generación 2007-2008 y la verdad es que un gusto enorme de coincidir con exalumnos de mi propia promoción y de conocer a los de otras que pues no les conocía. Es todo. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Víctor Hugo Bernal, de Guadalajara, y estuve en la promoción en la generación 2003-2004. Buenas tardes, yo soy Rosa María de la Torre, soy doctora complutense, hice también el doctorado al mismo tiempo, soy generación 2002-2003 y actualmente soy investigadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hay una propuesta, que decíamos aquí con Osvaldo. Hablando de centralismos y de descentralizar, queríamos proponer que los seminarios que se hicieran aquí en México, de volvernos a reunir, hacerlos itinerantes en las distintas universidades del país, de las que todos y todas somos egresados. Yo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy bien. Ustedes nos dicen cuánto, cuándo, estupendo. Y ahí estamos. Además, ir a Morelia siempre es un agasajo. A la universidad más autónoma más antigua del país. Muy bien. Con todos los gastos pagados, ¿no, señorita? La doctora. Buenas tardes, yo soy Osvaldo Chacón, de la Universidad de Chiapas, y comparto la generación con César 2001-2002. Por supuesto, celebro esta iniciativa. Me parece tan estupenda la propuesta que lamento muchísimo que muchos colegas no hayan podido acompañarnos. Desconozco si muchos no vinieron
porque, pues, por cuestiones de agenda o de los cargos que ocupan, o simplemente porque no se enteraron, ¿no? Pero valdría la pena que todos participáramos en la revisión de la base de datos y pudiéramos ubicar a otros colegas que conocemos y pudiéramos invitarlos a que participen en la misma, ¿no? Sí, justamente ahora vamos a hacer un primer ejercicio para llevarnos los datos, pero sí, la vez ahora en julio creo nos sentamos con Isabel en el centro, justamente para ver, yo tenía muchos correos, porque la base de datos que se tiene, pues sí, no estaba plenamente actualizada, no lo está ahora mismo, entonces sí hay que tratar tal vez de que todos los que tengamos vínculos con nuestros compañeros de generación, tratar de incorporarlos, muchos sí por cuestiones yo creo laborales no pudieron venir, que sí se enteraron, y otros también porque están fuera de la Ciudad de México tampoco pudieron venir, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Los nombres sí, exactamente, nombres y promociones sí los tenemos, yo creo que los correos, porque sí, cada que enviamos correos nos regresan muchísimos correos. Víctor Manuel Martínez Bullegoiri, generación 84, 86. Todavía era de 2 años, es la última generación de 2 años. Y bueno, soy investigador aquí de toda la vida. Gracias. De toda la vida. María del Pilar Hernández, soy promoción 88, 89, perdón. Y desde luego, bueno, soy parte de esta casa académica. Yo tengo una propuesta de seminario que eventualmente pareciera que no tiene mucho que ver, pero particularmente mis colegas saben que yo estoy trabajando, que es la parte de transdisciplinariedad metódica del derecho constitucional. Es lo que yo estoy trabajando, ya no es multi-inter, es trans y consecuentemente, pues yo lo propongo, sobre todo ahora estoy ocupada de cuestiones de salud genética, en cuestiones de hermafroditismo verdadero e identidad de género en menores de edad solamente y su adecuada tutela de derechos. Perdón, La generación que de ustedes. Por favor. Mi nombre es Jaime Cárdenas, ya me presentaron. Soy generación 86-87, con Raúl García Moreno, éramos 4. Pero sí, efectivamente, el más antiguo es Víctor. Estudió 2 años, nosotros nada más 1. Muy bien. Carla, eres 2002, 2003, ¿verdad? 2002-2003. Muy bien. Es estupendo. Ahorita creo que también ya había llegado Susana Pedrosa, que participa en la próxima mesa. La estoy invitando a pasar para esto. Pero entonces, pues varias cuestiones. Yo creo que el seminario itinerante es una magnífica noticia, es decir, si lo sometemos a votación creo que está aprobado por unanimidad. Y entonces también, repito, ver algunos temas para ver con qué iniciamos, ¿no? Con qué temas podemos iniciar, pero la idea es que al menos una vez por año nos reunamos con propósitos académicos y también con propósitos lúdicos de ver cómo estamos, cómo nos va, en qué andamos. Ya repito, yo creo que a la hora de la comida nos van a traer los de la notaría el primer documento, y entonces no sé si alguien tenga alguna cosa más o ya casi estamos por iniciar la siguiente mesa en lo que vienen nuestros compañeros. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Isabel, evidentemente en tu connotación de esta doble ciudadanía nos vas a también acompañar. La idea es que la mayoría sean exalumnos del centro, pero sí comentamos que hay exprofesores mexicanos del centro que no han propiamente llevado el curso, como el profesor Valadez. Entonces el profesor Valadez está incorporado también a la asociación, evidentemente, y también tratamos de incorporar los autores del centro. Por ejemplo, José Ramón Cosío fue alumno y también es autor del centro, entonces estamos tratando de incorporar también a quienes han escrito obras con el Centro de Estudios Políticos para que esto sea integral, sea exautores, exprofesores, exactamente Edgar Corso. Aquí viene Susana. Adelante, Susana. Nos estamos presentando y diciendo qué generación somos. Así es que te toca. Sí. 91-93. Muy bien. Pues adelante, ¿vas a quedar en esta mesa? ¿Alguien más que haya venido ahora de exalumno del centro?
¿No? ¿De los que entró ahora? ¿No? Bueno, pues entonces tenemos varias cuestiones. Ya seguiremos platicando ahora a la hora de la comida. Les pido, por favor, que apenas terminar esta mesa, permanezcamos. La comida es aquí en el patio interior del instituto, y ahí sí podremos platicar algunas cosas más de la constitución formal de la asociación. ¿Ok? Nos damos 2 o 3 minutos.